Buenos días, hermanos. Wow. Gracias, hermano César. Fue muy edificante la exposición de la palabra. Mis queridos hermanos, les voy a pedir que sigamos en el libro de Hechos. Retrocedamos algunos capítulos al capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Bueno, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, si yo le hiciera esta pregunta a usted, si le dijera, piense en el lugar más preciado en la tierra. Si yo le dijera, quizás piense en su lugar favorito, en su lugar donde usted se siente cómodo, donde usted anhela estar. O por otro lado le puedo decir, usted piense en ese lugar paradisíaco, donde usted imagina sus vacaciones soñadas, quizás una playa increíble, de un azul turquesa, o quizás usted es más histórico y le gusta, no sé, un museo, estar en Francia, estar en Inglaterra, conociendo, no sé, el Palacio de Versalles. Es un tema bastante particular lo que podemos imaginarnos. De seguro nos encontraríamos muchas respuestas diferentes, ¿no es cierto? Pero si pensamos, por ejemplo, en el lugar más preciado de la tierra, nos podríamos quizás ir y pensar en, bueno, donde quizás haya más reserva de oro. Podría ser. Hace algún tiempo, la ABC Sciences, no sé si lo pronuncié bien, creo que no, pero algo así, descubrió que el núcleo de la Tierra contiene tanto oro como para poder envolver el planeta con este material. El núcleo, el centro de la Tierra, tiene tanta cantidad de este oro que podría envolverla. O sea, increíble la cantidad de oro que hay. O sea, si alguien piensa, el núcleo de la Tierra está lleno de oro, ahí está el lugar más preciado de la Tierra. Quizá usted es un poquito más ecológico y dice no, porque con el oro nadie vive, ¿cierto? Nadie se alimenta de oro. Así que a lo mejor el lugar donde está la reserva de agua dulce más grande del mundo podría ser tal lugar más preciado. Total, sin agua no podemos vivir, ¿no es cierto? O quizás va a existir algún hermano, dudo que sea de esta congregación, quizás de otra congregación, pero no de acá, que se fije más en lo económico y diga, bueno, a lo mejor el objeto más caro del mundo es donde está el lugar más preciado del mundo. Sin ir más lejos, el año 2023 se dice que el cuadro, o sea, una pintura, Los jugadores de cartas, pintura de Paul Celan, alcanzó un precio de 250 millones de dólares. Una cantidad irrisoria para lo que es un cuadro. El cuadro no da de comer, uno simplemente lo mira, lo observa. De 250 millones de dólares. Siri está haciendo lo suyo acá. Pero mis queridos hermanos, existe un predicador famoso, seguro usted ha escuchado, Charles Spurgeon, quien indicó que la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Y expuso sus razones. Indica, abro comillas, nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Por tanto, siendo suyos, pertenezcamos a ella. ¿Para qué? Por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas y por nuestras labores, podamos sustentarla y fortalecerla. Lo que hoy día vamos a hablar, mis queridos hermanos, es un poquito de eclesiología. Cuando el hermano César inició su exposición y dice, voy a hablar de Hebreos, yo estaba así ya tapándome la cara porque pensé que podíamos tocarnos los talones. Y la verdad es que las palabras que él da y las palabras que yo voy a compartir con ustedes están muy ligadas. De hecho, ambos tratamos temas de eclesiología. Como él dijo, la palabra iglesia viene de eclesia, que es el término que se utiliza en el original. Por lo tanto, la eclesiología es el estudio de las doctrinas de la iglesia. Así lo ha definido la teología sistemática.
La eclesiología estudia la función de la iglesia, la esencia, la definición, por qué existe la iglesia, qué debemos hacer en la iglesia y ABC. Hoy día, evidentemente, no vamos a tocar todos estos temas porque da para mucho, es un tema bien largo, extenso. Pero muchos se preguntarán por qué vamos a hablar de iglesia, qué tiene que ver el término iglesia con el término con el versículo que leímos, ¿no es cierto? Hechos 2:42. Y para empezar este tema, mis queridos hermanos, existe una diferencia radical entre dos posturas dentro del protestantismo, dentro de lo evangélico, en cuanto al comienzo de la iglesia. ¿Ya? Existe, por una parte, la teología del pacto, ¿ya? Que es principalmente una teología reformada, que sostiene que la iglesia inicia con un pacto de gracia que Dios estableció con Israel. Y en ambos testamentos, esta teología ve un mismo pueblo de Dios, administrado bajo diferentes administraciones del pacto. O sea, esta teología no dice es el pueblo de Israel primero y después viene la etapa de la iglesia, sino que ve en toda la historia de la iglesia, ve desde el comienzo de la historia en Israel una continuidad con la iglesia. Eso es lo que presenta la teología del pacto. O sea, no dice se inicia la iglesia en Pentecostés, sino la iglesia siempre está unida al pacto inicial que es con Israel. ¿Se entiende, no es cierto? Por otra parte, tanto bautistas como pentecostales principalmente sostienen que la iglesia inicia en Pentecostés, que antes de la iglesia fue el pueblo de Israel y que con posterioridad vino la iglesia. Y esa es la teología que se conoce como dispensacionalista. ¿Ya? Yo hoy día no voy a profundizar en este tema porque es un tema largo que evidentemente habría que cada uno estudiar y tener sus razones. De ambas posturas existen grandes teólogos. De ambas posturas tienes un punto de vista y son muy respetables. ¿Ya? Por lo que yo hoy día no voy a venir a resolver esto porque soy ínfimamente una hormiga en contra de los argumentos que presentan cada uno de los teólogos que defienden una u otra postura. Pero sin duda que usted debe manejar este tema, ¿ya? No obstante, sea que coincidamos que la iglesia nace en el día de Pentecostés o coincidamos en lo que presenta la teología del pacto de gracia, evidentemente en Hechos 2:42 nos encontramos con una situación del diario vivir de la iglesia en aquella época. ¿Ya? Si nos encontramos ya sea en una u otra postura, evidentemente lo que está hablando en Hechos es respecto de la iglesia que existía en aquella época. Ahora bien, como dijo mi querido hermano César, el término efectivamente de iglesia viene de eclesia, que no es un término, si usted lo pudiera pensar, creado para definir a la iglesia. Era un término que se ocupaba en aquella época para decir los que son llamados. No es un término exclusivo, sino que aludía a la gente que era llamada para administrar los asuntos cívicos o defender a la comunidad en batalla. En la Biblia se encuentran ejemplos donde se utiliza este término no para referirse a la iglesia, sino para aludir a esta gente. Pero mayoritariamente, cuando en la Biblia nos encontramos con el término eclesia, es utilizado en el Nuevo Testamento para aludir a la iglesia de Dios. Aquella comunidad que han sido liberados por Dios de su esclavitud al pecado por medio de la fe en Jesucristo. La definición que da John MacArthur. Ahora bien, después de este pequeño resumen inicial de lo que podemos encontrarnos dentro del estudio de la iglesia, volvamos al texto bíblico, ¿ya? El texto bíblico de Hechos 2:42 inicia: y perseveraban. ¿En qué perseveraban? Y estos son los 4 puntos que vamos a estudiar inicialmente. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo, como les dije, aunque sea breve, nos ofrece estos 4 pilares que sustentaban la iglesia en aquella época. ¿Cuáles eran? De nuevo, doctrina, comunión, partimiento del pan
y oraciones. El versículo inicia con la palabra perseverar. Perseverar en estos 4 pilares. Usa el verbo griego que comunica una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. No era una decisión voluble, no era que, bueno, hoy día perseveremos en esto y mañana perseveramos en otra cosa. La palabra perseverar indica firmeza. Esto es lo que vamos a hacer, punto. No vamos a hoy día estar en la doctrina y mañana descubrimos que quizás la iglesia es más entretenida con luces y tengamos un cuerpo de baile acá adelante para que hagamos más entretenida el culto. No. Ellos perseveraban en estos 4 puntos. Eran fieles y firmes en su postura. Perseveraban en el punto primero, como dijimos, doctrina de los apóstoles. Y la primera característica esencial de una iglesia bíblica, según nos muestra este relato, es la centralidad de la enseñanza en la vida de la iglesia. Y es por esto que hemos insistido una y otra vez desde este púlpito en que intentamos escudriñar las palabras lo más fielmente posible. Por eso usted escucha que el pastor estudia el original, estudia el griego, estudia el hebreo, el arameo. Y en menor medida uno intenta seguir su ejemplo y trata de estudiar y escudriñar y no subirse acá a exponer cualquier cosa, sino intentamos de que cada hermano que se sube acá tratar de ir y tratar de ser lo más fiel a la palabra posible, para cuando usted escuche un mensaje acá no me esté viendo a mí, y no esté viendo al pastor o no esté viendo al hermano César, sino esté escuchando la palabra de Dios en un hombre pecador, como soy yo, como el pastor, como el hermano César, o como cualquier otra persona que esté acá, ¿ya? Y la fe cristiana, mis queridos hermanos, no puede basarse teológicamente en experiencias subjetivas. Las experiencias son maravillosas. Sin duda, si hiciéramos una encuesta, de seguro todos hemos tenido experiencias increíbles en el Evangelio, ¿no es cierto? La iglesia sabe de público conocimiento lo que le ocurrió a mi hijo Santiago hace muy poco tiempo. Increíble, ¿no es cierto? Es algo totalmente fuera de lo normal, es un milagro. Y gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Pero no podemos hacer de mi experiencia o su experiencia una teología, ¿me entiende? La base de nuestras creencias está en la palabra de Dios, punto. Lo que Dios pueda hacer con eso, gloria a Dios. Si Dios nos quiere sanar, si Dios nos quiere revelarse a través de distintas cosas que nos ocurren en la vida, maravilloso. Pero desde este púlpito siempre escucharemos, siempre hemos escuchado al pastor Cristian, y es lo que creemos, es que es la palabra de Dios la que da el fundamento, no es otra cosa. Ahora, mis queridos hermanos, podemos sacar nosotros, sacarnos lustre al zapato, quizás orgullosos. En Iglesia, Ministerios de Gracia, tratamos de ser lo más fiel con la palabra. Amén, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. ¡Qué bueno! Pero este versículo va un poquito más allá. Y no solamente quedarnos con lo que nos enseñan en la iglesia, ¿ya? Estamos llamados, usted y yo, a profundizar en las Escrituras. Vuelvo a repetir, no, esto no funciona como, no sé si usted cuando chico jugó a ese juego llamado El Libre, en donde iban pillando a los distintos grupos y los llevaban a una pared. Y llegaba un compañero y gritaba, libre por mí y por todos mis compañeros, y todos salían corriendo. El pastor, lo que estudia el pastor no le llega a usted, no le alcanza. Bendecidos somos con escucharlo los domingos, pero la Biblia nos demanda, nos mandata a día nosotros también estudiar por nuestra parte. Y a lo que yo estoy hablando hoy día que usted llegue, bueno, ¿será cierto lo que dice el hermano Diego o estará cuenteando? ¿Será cierto o no sé, hoy día abrió la Biblia del mormón y está predicando otra cosa que se aleja de nuestros principios cristianos? Es nuestro deber. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
¿Entienden el mensaje? Es claro. Ellos no se quedaban con lo que escuchaban, sino que ellos iban a confirmar lo que escucharon en la palabra. ¿Entienden? Eso es escudriñar. Y eso no... les voy a insistir, gloria a Dios porque en este púlpito se intenta predicar fielmente la Escritura. Pero no basta. Los hermanos que pertenecen a la Iglesia Ministerio de Gracia deben escudriñar personalmente la palabra. Amén. Es como que, para dar un ejemplo, cuando usted en el colegio le tocaba quizá alguna materia complicada, en mi caso era matemáticas, pésimo con las matemáticas, y si me tocaba hacer un grupo, yo siempre trataba de que me tocara con algún alumno Mateo, ¿cierto? Para tratar de que me fuera bien, porque sabía que él tenía los conocimientos. Bueno, en la iglesia no funciona así. No me puedo, yo me junto con el pastor y todo su conocimiento por osmosis me alcanza a mí. No funciona así, lamentablemente. Segundo punto, ellos perseveraban, eran fieles, estaban firmes. ¿En qué? En la comunión unos con otros. El hermano César nos hizo también un paréntesis en este punto. Y evidentemente la vida en iglesia requiere comunión, el koinonía. No somos llamados, mis queridos hermanos, a vivir aislados, sino parte de un cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel importante. Y este punto me ha tocado bastante esta semana. Esta semana una hermana me exhortó, iniciando la semana, que si estoy contando algo privado. Y la verdad es que sí. Y me hice un autoanálisis. Dije, ¿lo que me está diciendo la hermana es cierto o no? Y sí, yo peco y estoy queriendo cambiarlo, queriendo dejar de pecar en vivir una vida aislada. Pareciera ser que somos salvos por gracia, gloria a Dios por eso, y con eso basta. Y me preocupo de mí y de mi familia y del hermano de al lado. Algunos sé cómo se llaman, algunos no tengo idea. No me preocupo si está pasando por un mal momento, si está en alguna crisis, si le requiere consejos, si requiere ayuda. Pareciera ser que vivimos aislados y la sociedad nos está inculcando eso, hermano. En la sociedad no vamos a escuchar otra cosa. En la sociedad es primero tú, segundo tú y tercero tú. Busca tu felicidad, nadie va a venir a darte la felicidad. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, hermano. Siempre la Biblia hace una analogía con el cuerpo humano, ¿no es cierto? Somos cuerpo, algunos cabeza, otros corazón, y usted normalmente no va a ver ninguna mano pasar caminando sola, no va a ver ningún pie saltando solo. Normalmente, cuando una mano está apartada de un cuerpo, esa mano está muerta. Suena fuerte lo que estoy diciendo, pero usted, si ve el ejemplo, usted, no le voy a decir haga el experimento de cortarse la mano, pero piénselo. Si usted se cortara su mano no va a responder a su cerebro. Su mano va a quedar apartada. Entonces, mis queridos hermanos, la comunión implica compartir nuestras vidas. Incluso dicha iglesia compartía sus bienes. Y en esta iglesia intentamos hacerlo. Aquellos hermanos que están necesitados, primero deben comunicarlos. Y debemos nosotros como iglesia intentar ayudar. Y lo hacemos. Está el ministerio de la gift card, la hermana Marisol, el hermano Iván, el hermano Ricardo se preocupan de ello. Y debemos ir aún más allá. Pero si no nos conocemos, difícilmente vamos a ver qué necesidades tiene mi hermano. Por eso, hermanos, esta también es una invitación a buscar fervientemente tener una comunión. Les debo insistir, por favor, no me mire a mí. Porque si usted me mira a mí, va a decir, ¿cómo cara de palo, está hablando él, este tema, cuando es lo más antipático que hay en la iglesia? Quizás me estoy diciendo muy duro conmigo, pero puedo ser el segundo o tercero a lo mejor. No me mira a mí, como le dije yo, y lo recalco, por favor, no me mira a mí,
Dios está trabajando en mi vida con ese tema. Y de seguro que hay hermanos que tenemos que trabajar con ese tema. Y si usted no tiene esa debilidad, gloria a Dios por ello. Hay que ayudar a aquellos que lo necesitan con un consejo. Esta semana para mí fue una exhortación que me hizo ver mi pecado y me ha bendecido mucho. Como decía el hermano César, hay que exhortarse unos a otros. Amén. Mire, sin ir más lejos, hace poco yo también empecé a asistir a grupo casero y ha sido de mucha bendición, de mucha bendición. Aparte de poder preguntar y profundizar en la enseñanza del día domingo, he conocido a hermanos nuevos, hemos compartido, hemos comido rico, sí, muy rico. Pero aparte un tiempo de mucha bendición. Hermano, si usted no está asistiendo a un grupo casero, está pecando, primero. Y segundo, se está perdiendo de participar de lo más preciado que hay en la tierra, que es la iglesia. Cuando nos juntamos en una casa, iglesia, ministerios de gracia, está en esa casa. Por lo que yo lo insto a que usted pueda asistir a los grupos caseros, que busque el grupo casero que le quede más cómodo. Tenemos grupos caseros casi todos los días. Busque el día que usted pueda, pero no deje de ir. Y si a algún hermano le falta locomoción, entre todos nos podemos empezar a organizar, pero que haya una participación más activa en la iglesia en la semana. Estamos yendo a los grupos etarios, a hombres, mujeres, jóvenes. Les voy a insistir, no me mira a mí. Yo no estaba yendo a los hombres. Y de ahora en adelante no quiero perderme ningún culto de hombres. Tengo que asistir, es nuestro deber. Si usted cree que la palabra de Dios es fiel y verdadera y el pensamiento de Cristo, usted tiene que entender que Cristo murió por su iglesia. Y usted no es capaz de apartarse un día al mes para asistir a la iglesia, estamos pecando. Eso es ser indolente, hermano. Ser apático. Tenemos que conocernos, tenemos que ayudarnos. Hermanos, el tercer punto. Ellos perseveraban en el partimiento del pan. Gloria a Dios, porque justo esta mañana compartimos el pan. ¿Qué es lo que realizamos esta mañana? Santa Cena. La Santa Cena es un deber como iglesia. Tenemos que hacerlo. Es un acto central de adoración que nos une como cuerpo de Cristo y nos recuerda la gracia inmerecida que hemos recibido. Hemos venido estudiando semana tras semana la cruz, la cruz, la cruz. ¿Cómo no recordar la cruz por medio de la Santa Cena? Qué maravilloso regalo inmerecido. Es lo central de nuestro evangelio. Y esa iglesia lo hacía. Cada vez que participamos del pan y el vino, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso es lo que dice 1 Corintios 11 y 26. Debe ser un momento de reflexión, de confesión y de renovación espiritual. No podemos estar en la Santa Cena pensando en qué voy a almorzar más rato. No puede ser eso. Y por último, esta iglesia que nos encontramos, perseveraban en las oraciones. Hermano, la oración es el medio que tenemos de comunicarnos con Dios. Expresamos nuestra dependencia a Él, buscamos su guía, su fortaleza en momentos de dificultad. La iglesia primitiva entendía la importancia de la oración, colectiva y ferviente. Debemos ser una iglesia de oración. Quizás cuánto estamos pecando también en este punto. Yo me hago la autocrítica, le puedo insistir, no miren al hermano Diego Quijada, yo me miro hacia adelante y digo, wow, me falta orar. Porque la persona que no ora no depende de Dios, está pecando de autosuficiencia. Soy tan bueno, me va tan bien, tengo la vida tan perfecta que no necesito de Dios. ¿Por qué voy a orar? La oración muestra nuestra dependencia de Él. Si usted no ora, peca. Yo estoy pecando, me falta más oración. No puede pasar un día, no puede pasar una mañana sin estar orando. Qué bendición lo que están haciendo nuestros hermanos los domingos en la mañana. Tenemos que sumarnos más, seguir apoyando los miércoles a las 8 y quizás buscar más instancias donde podamos estar orando como iglesia. Es un momento de mucha bendición. Hermanos, cuando estudiaba este mensaje, bueno, déjeme ver la hora porque quizás me va a pasar. No, estoy bien.
cuando estudiaste el mensaje, estudiamos ya, y según lo que nos dijo el hermano César y lo que yo le expliqué, que la palabra utilizada en griego para definir lo que es la iglesia es la palabra eclesia. Pero a mí también me llamó mucho la atención una palabra que define iglesia en inglés, la palabra inglesa church. No sé si lo estoy pronunciando bien, hermano. Church, iglesia, ¿sí? Ya, más o menos. Pero se entiende que es la palabra iglesia. La palabra church viene de la palabra griega kyrios, ¿ya? O sea, el término inglés church viene de kyrios, que es griego. Y kyrios, es casi un trabalengua esto, pero se va a entender. Y kyrios, la palabra griega que se utiliza para iglesia en el término inglés, church, es el sustantivo de kyriakos y significa aquello que es propiedad del kyrios. ¿Ya? Entonces, kyrios significa, o sea, kyriakos, que es el sustantivo de la palabra, significa aquello que es propiedad del kyrios. Podemos decir que estamos en la misma, todavía no sabemos qué es kyrios, ¿cierto? Sabemos que es aquello que es propiedad de kyrios, church, iglesia. Pero en palabras sencillas, kyrios es la palabra griega utilizada para Señor. Señor traduce el nombre de Dios del pacto antiguo del testamento, Jehová, y del título hebreo Adonai, que son nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nos encontramos la palabra Señor en el Nuevo Testamento, es Kyrios, ¿ya? Ahora, esta palabra, perdón hermano, un poquito tomado de la garganta. La palabra Kyrios en nuestra Biblia la encontramos de varias formas, pero principalmente de dos. Por ejemplo, la forma simple es decirle Kyrios en un término cortés, como señor o don. Es como, por ejemplo, decirle señor Díaz, no se quede dormido en la prédica. Sería un ejemplo. Es un término de respeto, ¿no es cierto? O don Iván, no converse con su señora cuando estábamos exponiendo, por darle otro ejemplo. Es un término de señor Quijada, don Diego, es un término de cortesía, ¿ya? Sin embargo, el término elevado de este término es utilizado imperialmente y el título atribuye a soberanía absoluta. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Filipenses 2, 10, 11, donde Pablo dice: para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Kyrios, para gloria del Dios Padre. Entonces, cuando hablamos de Kyrios, hermanos, estamos hablando de un Señor con soberanía absoluta. No estamos hablando con términos de señores. No le dice a Dios, tú eres el Señor, para tratarlo con respeto, para decirle don Ricardo, señor apellido, etc. Sino es un término para reconocer dominio absoluto, soberanía absoluta. Cuando usted dice Señor, eso es lo que quiere decir el término. Tú eres mi dueño. No hay nada que escape a ti. Soberanía absoluta. Entonces, hermanos, la iglesia, por tanto, se refiere a un grupo de personas que son de propiedad de un Kyrios. Son propiedad y posesión del Señor. Un Señor con soberanía absoluta. Cuando Pablo se presenta, él muchas veces dice es un doulos, un esclavo de Cristo, ¿ya? Entonces, cuando usted está en esta iglesia, sabemos que somos libres del pecado, pero usted fue comprado. El pastor lo dijo antes, fuimos comprados. Por lo que usted y yo somos esclavos de Cristo, somos de propiedad de Kyrios. En Corintios, 1 Corintios 6, 19, 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, las cuales son cosas de Dios. Hermanos, usted y yo somos parte de una iglesia local. Asistimos a Ministerio Tiempo de Gracia, ¿no es cierto? Algunos llevan muchos años, algunos llevamos menos. Está ubicada en Rancagua, pastoreada por el pastor Cristian Díaz. Nos congregamos en este lugar en específico, el año 2024. Esta iglesia nació en 96, si no mal recuerdo. 2006. Le agregué 10 años. 2006. Si yo tengo una comunión con Cristo, hermano, y mi hermano que está sentado al lado mío también, usted y yo somos una confraternidad en Cristo, lo cual tiene una serie de repercusiones. Usted y yo, hermano, somos esclavos de Cristo. Usted y su hermano de al lado fueron comprados por precio de sangre por Cristo. En 1 Pedro 4, del 8 al 10, dice: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Vuelvo a repetir esto. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, este versículo es increíble, da para mucha exposición, pero destacar, debemos tratarnos con ferviente amor, tenernos paciencia, porque dice hay que exhortarse, pero con amor. No basta que yo me pare acá, usted esto. No, exhortados unos a los otros, como dijo el hermano César, con amor. Hospedados, eso requiere servicio. Cuando usted invita a alguien a su casa, primero uno intenta tener el aseo lo máximo posible, trata de tener cositas ricas, trata de servir a alguien. Servicio, hermano. ¿Estamos sirviendo en nuestra congregación local? ¿Estamos aportando algo a nuestra iglesia? ¿O simplemente venimos los domingos, tenemos aire acondicionado, no tenemos frío, escuchamos la buena prédica, nos vamos a la casa y esperamos el próximo domingo? Yo he pecado mucho tiempo de esto. Les voy a insistir, por favor no me mire a mí, porque soy el primero que tiene que levantar la mano y decir, pequé y sigo pecando y quiero cambiar. Ministrar a otros, hermano. El pastor ha predicado de este púlpito que cada persona al menos tiene un don, al menos uno. Hay gente que tiene muchos más, gloria a Dios por eso. Si usted tiene un don, el don no es para que usted se sienta mejor, su ego esté más alto, ay, tengo un don. Es para compartirlo con los otros, hermano. Si mi hermano está necesitado y requiere un consejo, requiere palabra de Dios, tenemos que estar. Basta de seguir viéndonos el ombligo, seguir viviendo una iglesia solos. Somos salvos por gracia, amén, gloria a Dios por eso, aleluya. Pero ¿y ahora qué? ¿Estamos dándole la importancia a nuestra iglesia local, hermanos? ¿Realmente coincidimos con lo que dice Charles Spurgeon en decir que la iglesia es el lugar más preciado del mundo? Cuando uno tiene algo preciado, lo trata como algo preciado, ¿no es cierto? O sea, si usted tuviera un rubí, no sé cuánto vale un rubí, pero una joya, me imagino que usted la resguarda, la guarda en un lugar muy seguro. Bueno, ¿estamos dando nosotros ese trato a la iglesia? ¿O simplemente asistimos, escuchamos y el próximo domingo, si me levanto de bien voy, si tengo cualquier otra cosa no voy? Les vuelvo a insistir, hermano, por favor no me mire a mí. Escuche la palabra. Esta semana para mí ha sido una semana fuerte en lo espiritual. Dios me ha confrontado, su palabra me ha confrontado. Necesitamos cambiar. Yo necesito cambiar. No sé si usted, a lo mejor usted sí está aportando a la iglesia, pero la iglesia necesita manos. La iglesia necesita siervos. La iglesia necesita que entendamos que la vida en la iglesia no es una vida solitaria, es una vida en comunión. La Biblia nos muestra, según lo que hemos conversado, hermano, que un modelo de vida comunitaria en donde estudiamos ya que tenemos que seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son pilares fundamentales, hermano. Pilares fundamentales que, gloria a Dios, que en esta iglesia
las podemos ver, pero tenemos que ir más allá, ¿no es cierto? Debemos diariamente usted y yo perseverar en la doctrina, orar, participar, tener comunión y entender, mis queridos hermanos, que fuimos comprados, que somos parte de esta iglesia y debemos servir en esta iglesia. Sé que se entiende, ¿no es cierto? No somos llaneros solitarios. Entonces, lo invito y me invito a no quedarnos en nuestra comunidad. Busquemos ser desafiados. Si vemos una persona que está sufriendo, vamos a abrazarlo, vamos a dar una palabra de Dios de aliento. Hermanos, no estamos solos. Que el Señor conceda la gracia, mis queridos hermanos, para vivir conforme a su Escritura, para la gloria y para el bien de su pueblo. Amén. Pastor, vamos a orar para ser despedidos. Padre, Señor, soberano absoluto sobre nuestras vidas eres, Señor. Tú nos compraste, tú nos llamaste, tú nos predestinaste, tú nos escogiste, Señor. Y muchas veces, Señor, pecamos de indolentes, Señor. Pecamos de no participar lo que debiéramos participar y de valorar lo que debiéramos valorar tu iglesia, tu santa iglesia, Señor. Perdónanos, Padre, porque como iglesia te hemos fallado, hemos pecado. Ayúdanos a cambiar nuestro pensamiento y que nuestro actuar cambie con ellos, Señor. Que tú tengas el lugar que tú mereces en nuestra vida y que nuestra congregación tenga el lugar que tú estableciste en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Y sabemos que produce efecto en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que esta semana sea una semana diferente, Señor, que caminemos de tu mano y que perseveremos en los pilares que tú estableciste en nuestra Biblia para tener una sana congregación, Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Amén.